¿Alguna vez te has encontrado al final del día frustrado porque repetiste los mismos hábitos que juraste cambiar por la mañana? Te despiertas decidido, haces promesas mentales, visualizas un nuevo comienzo, pero luego, en medio de la rutina, todo se desmorona, y lo siguiente que sabes es que estás atrapado en el mismo ciclo de siempre. Si esto te ha sucedido alguna vez, respira hondo ahora. No estás solo. De hecho, miles de personas viven exactamente esta batalla silenciosa todos los días. Saben lo que hay que hacer, pero se encuentran constantemente saboteadas por patrones invisibles, automáticos y casi programados. Y el más cruel es que, aún sabiendo esto, la culpa todavía pesa sobre tus hombros. Pero este video no es para juzgarte, es para liberarte. Aquí abriremos una conversación honesta, real y llena de respuestas que quizás nadie te haya dado antes. Entendamos juntos por qué es tan difícil cambiar. ¿Qué sucede realmente en tu cerebro cuando intentas crear un nuevo hábito y cómo las emociones influyen más de lo que crees? Y antes de que pienses que esto es solo otra charla motivacional vacía, te lo garantizo, saldrás de aquí con claridad, con herramientas y tal vez, quién sabe, con una sensación de alivio en el pecho al darte cuenta de que el cambio no es una cuestión de fuerza de voluntad débil, sino de una estrategia equivocada. Entonces, comenta abajo, ¿alguna vez has vivido un día como este? De esos en los que todo parecía ir mal, en los que parecía que tu peor enemigo eras tú mismo. Su comentario podría ser el comienzo de un punto de inflexión para usted y para quien lo lea. Quédate conmigo hasta el final, porque juntos vamos a girar esta llave. Durante mucho tiempo, miré mis malos hábitos como si fueran el puro resultado de la pereza, la falta de disciplina o incluso una forma mía que nunca cambiaría. Pero con el tiempo, y después de muchos días estancado, procrastinando, con la mente llena y el pecho apretado, me di cuenta de que no era pereza, sino no saber cómo lidiar con lo que sentía. Se trataba de no reconocer la confusión emocional que se escondía detrás de mis acciones, porque cuando no entendemos lo que sentimos, el cerebro automáticamente busca un escape, un consuelo rápido, una distracción, y ahí es donde entran los hábitos de sabotaje. Ojear interminablemente el feed, abrir el frigorífico sin hambre, dejar que se acumulen las tareas, revolcarse en la culpa y luego prometer que mañana será diferente. Pero ese mañana nunca llega, porque el caos interior sigue siendo ignorado. ¿Y te has dado cuenta de que es mucho más fácil cargarte que darte la bienvenida? Nuestra primera reacción es el juicio. Soy un fracaso. No puedo hacer nada bien. Otra vez dejé todo para el último momento. Y así se cierra el ciclo. Emoción no resuelta, hábito destructivo, culpa, exigencias, y nada cambia. ¿Conoces ese momento en el que tienes 1000 cosas que hacer? Tu corazón se acelera, tu cabeza está llena de pensamientos y todavía no puedes levantarte de la cama o levantarte del sofá. Incluso lo intentas. Haces una lista, abres un vídeo motivacional, pero sientes una angustia, un vacío, un bloqueo. La verdad es que este bloqueo no se debe a la pereza. Se trata de que su cuerpo pide un descanso. Su mente sobrecargada de trabajo intenta protegerse, y la emoción reprimida que ha estado ignorando durante días, semanas y a veces años. Crecimos escuchando que debemos ser fuertes, productivos, resilientes, pero nadie nos enseñó a identificar lo que sentimos. Y cuando no reconoces tus emociones, ellas dominan el juego detrás de escena. Cuando estás ansioso, tu cerebro te empuja a realizar actividades que alivian esa tensión, y no siempre son saludables. Cuando estás triste, él busca consuelo inmediato, incluso si eso significa repetir patrones que te hunden aún más. Y es precisamente en este punto donde muchas personas se pierden, porque intentan solucionar el problema mediante la acción, pero lo que hay que
Resolver está en la raíz, la emoción no escuchada, y luego lo que parecía una simple dificultad para ser más disciplinado. Es en realidad un grito interno de aceptación, de ruptura, de reconexión con uno mismo. Sin él, cualquier cambio se sentirá como una batalla de fuerza bruta, y usted se agotará antes de ver resultados. Entonces, reconocer este caos interno es el primer paso para romper con este ciclo. Se trata de dejar de ver tus hábitos como defectos de carácter y comenzar a verlos como señales de que algo en tu interior necesita atención, y todo empieza con una simple pregunta: ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Suena tonto, pero es poderoso. Es en este momento de pausa, de respiración, de mirar dentro con curiosidad y no con juicio, que empiezas a girar la llave. No tiene sentido forzar tu cuerpo si tu mente está en guerra. De nada sirve planificar metas si tu corazón está sobrecargado. Necesitas presencia, conciencia emocional, para hacerte amigo de ti mismo antes de intentar arreglarte como una máquina averiada. La autorresponsabilidad no es culparse a uno mismo, es comprenderse a uno mismo, y cuanto más te comprendas a ti mismo, más fácil te resultará transformar verdaderamente tus hábitos, no con esfuerzo forzado, sino con claridad y propósito, porque cuando reconoces el caos, éste deja de controlarte, y ahí es cuando realmente empiezas a construir tu nuevo ciclo. Un ciclo consciente, más ligero y más honesto. Un ciclo en el que dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a caminar a tu lado. Solo cuando me di cuenta de que la raíz de mis hábitos estaban en mis emociones, todo empezó a cambiar realmente. Y no ocurrió de la noche a la mañana, ni con un giro súper cinematográfico. Fue un chasquido, silencioso, pero profundo. Un momento en el que detuve todo y honestamente me pregunté, ¿por qué sigo repitiendo los mismos errores, aunque quiero cambiar tanto? Fue en ese momento que entendí que no tenía sentido intentar construir disciplina, sino entendía el dolor que me hacía buscar escapar. No tenía sentido fijarme metas si, en el fondo, solo intentaba escapar de sentimientos no resueltos. Lo que parecía simplemente un problema de productividad era en realidad un conflicto emocional no reconocido. Y mira, este tipo de conciencia lo cambia todo, porque cuando comprendes el verdadero origen de tu comportamiento, dejas de luchar con las armas equivocadas. Empiezas a ver que la procrastinación no es un defecto, es una señal, que el hábito de estar distraído todo el tiempo no es solo una falta de concentración, es un exceso de dolor acumulado. Este clic hace que se detenga automáticamente. Te hace entender que cambiar no es solo cuestión de querer, sino de conocerte a ti mismo. ¿Alguna vez has tenido este chasquido? Ese momento cuando algo dentro de ti hace clic y todo empieza a tener sentido de una manera diferente. Si es así, coméntelo aquí, porque estos momentos de conciencia pueden parecer pequeños, pero son gigantescos en nuestra trayectoria. Y si aún no lo has hecho, está bien. Quédate conmigo, porque el solo hecho de estar aquí, escuchando esto, tratando de comprender mejor lo que sucede dentro de ti, ya demuestra que este avance está en camino. La conciencia es como una semilla, germina en silencio, en el momento adecuado, y florece de repente cuando menos lo esperas. Lo importante es no darse por vencido antes de que nazca la flor. Cuando empezamos a escucharnos realmente a nosotros mismos, empezamos a nombrar nuestros sentimientos, a reconocer desencadenantes y patrones, todo adquiere un nuevo color. Es como si la vida dejara de ser una secuencia de reacciones automáticas y pasara a ser una construcción intencional. La conciencia te da poder. Poder de elección, de acción con propósito, de cambiar con ligereza, de romper ciclos con compasión. Y eso no tiene precio, porque una vez que lo ves, no hay forma de dejar de verlo. El despertar puede resultar incómodo al principio, pero es liberador.
Y es precisamente en este giro donde reside su poder de transformación. Cuando dejas de verte como un fracaso y empiezas a verte como alguien en proceso, todo cambia. Dejas de ser el juez cruel de ti mismo y te conviertes en tu mayor aliado. Este cambio de perspectiva es lo que define si quedarás atrapado en el ciclo del autosabotaje o si darás el primer paso real hacia el cambio. Y este cambio no tiene por qué ser drástico. A veces es un pequeño acto con más conciencia. Es elegir respirar antes de reaccionar. Es decidir dormir temprano porque tu cuerpo te pide descanso, no porque sea una regla. Es rechazar una comparación tóxica y valorar una pequeña victoria en tu día. Estas decisiones simples, guiadas por una nueva comprensión de quién eres y qué sientes, crean una base sólida para un cambio sostenible. No se trata de obligarte a ser alguien diferente, sino de permitirte ser tú mismo, con más claridad y responsabilidad emocional. Y cuando empiezas a actuar con esta conciencia, los hábitos cambian casi de forma natural, porque ya no estás intentando arreglar lo que no entiendes. Finalmente estás comprendiendo y luego transformándote. Y ahí es donde ocurre la magia, cuando el cambio viene de adentro hacia afuera, con raíces, con propósito, con verdad. Comprender mis desencadenantes emocionales me ayudó a actuar con más conciencia y menos culpa. Y mira, este fue uno de los mayores puntos de inflexión de mi vida. Antes de eso, vivía en piloto automático emocional. Bastaba que algo saliera mal, que alguien dijera algo grosero, que no se cumpliera un objetivo y listo. Mi mente me lanzó directamente al autosabotaje. La ansiedad se apoderó de mí. La frustración me paralizó y los viejos hábitos tomaron el control. Comer sin hambre, posponer las cosas durante horas, compararme con los demás, cobrarme de más. Todo esto era una forma inconsciente de intentar aliviar el dolor emocional no resuelto. Pero cada vez que cedía a esos impulsos, la culpa se hacía más fuerte. Y esta culpa solo alimentó aún más el ciclo. Fue cuando comencé a estudiar inteligencia emocional que entendí algo poderoso. No se trata de controlar todo lo que sientes, sino de aprender a reconocer, entender y respondedor a las emociones con conciencia. Cuando aprendí a identificar mis factores desencadenantes, esos momentos específicos que provocan estrés, ira o tristeza, comencé a obtener una libertad que ni siquiera sabía que existía. Porque cuando entendemos el porqué de un comportamiento, podemos elegir cómo actuar ante él. Imagínate lidiar con el estrés sin juzgarte a ti mismo. ¿Qué cambiaría eso en tu vida? Imagina tener un día difícil y en lugar de revolcarte en la culpa, eres capaz de mirarte con empatía, entender qué te afectó y buscar una respuesta más sana, más ligera, más alineada con quien quieres ser. Esto no significa ignorar los problemas ni vivir en un mundo color de rosa, sino más bien desarrollar un nuevo tipo de fortaleza, la fuerza emocional, el que te permite hacer una pausa antes de reaccionar, respirar antes de explotar, acogerte antes de cargarte. Y a partir de ahí, empiezas a reprogramar tus hábitos de adentro hacia afuera. Ya no se trata de fuerza de voluntad o de seguir una lista de reglas que alguien creó. Se trata de comprender cómo tus emociones moldean tus decisiones y utilizar esta conciencia para crear un nuevo patrón, más saludable, más auténtico y más eficaz. Este es el tipo de transformación que se sostiene en el tiempo, porque nace de la verdad, no de la imposición. Cuando entrenas tu inteligencia emocional, dejas de luchar contra tus impulsos y empiezas a hablar con ellos. Y en esta conversación descubres caminos que antes parecían invisibles, caminos que te llevan a una vida con más ligereza, más presencia y más resultados. Reprogramar hábitos con inteligencia emocional es, en la práctica, aprender a ser humanos de una forma más consciente. Se trata de observar tu comportamiento y, en lugar de preguntar ¿por qué soy así?,
Empezar a preguntar ¿qué necesito ahora? Este tipo de preguntas lo cambia todo. Te saca de la culpa y te coloca en responsabilidad, pero una responsabilidad amorosa que comprende los límites. Respeta el tiempo del cuerpo y reconoce el valor del progreso, no de la perfección. Aquí es donde comienzas a transformar la procrastinación en pausa consciente, la compulsión en escucha interna, la reactividad en claridad. Porque en el fondo, el cambio que más importa no es el que ocurre solo en el papel, sino el que ocurre en tu interior, en la forma en la que te tratas, te escuchas y te permites crecer. Y cuando empiezas a vivir así, cada pequeño hábito deja de ser solo un comportamiento y se convierte en una expresión de tu nuevo yo. Un yo más completo, más presente y más inteligente emocionalmente. Y es este yo el que poco a poco construirá una nueva realidad. Una realidad en la que tienes control sobre tus elecciones sin necesidad de hacerte violencia. Donde la coherencia nace de la comprensión y no del castigo, y donde el cambio finalmente deja de ser una carga y se convierte en una liberación. Cuando aprendes a observar tus sentimientos sin identificarte con ellos, aparece la claridad. Y esta claridad no se parece a ninguna técnica milagrosa o fórmula ya preparada que haya probado antes. No viene como un manual rígido, sino como un estado interno de comprensión y ligereza. Empiezas a darte cuenta de que sentirte enojado, triste, ansioso o frustrado no te define. Son solo emociones que te atraviesan, no quién eres. Y cuando dejas de confundirte con estas emociones, dejas de reaccionar por impulso y empiezas a actuar con intención. Ese espacio entre lo que sientes y lo que haces es donde vive tu poder. Aquí es donde nace la verdadera transformación. La claridad no es la ausencia de emoción, sino la presencia de conciencia. Se trata de sentir todo lo que sientes, pero con presencia, con respeto y con amabilidad. Es ese momento en el que, incluso en medio del caos, puedes respirar profundamente, escucharte a ti mismo y elegir más sabiamente. Y esto, con el tiempo, se convierte en un hábito emocional, un hábito de mirarte a ti mismo con madurez, con compasión y con una capacidad creciente para tomar decisiones más alineadas con la vida que quieres vivir. La esperanza comienza a florecer cuando te das cuenta de que tienes una opción, no lo que sientes, porque el sentimiento es humano, sino cómo respondes a ello. Es como si, después de tanto tiempo, sintiéndote perdido en ti mismo, finalmente encontraras un mapa que te orienta de forma más ligera, sin prisas, sin cargos innecesarios. Este alivio no llega porque los problemas hayan desaparecido, sino porque has dejado de luchar contra ti mismo. Empezaste a caminar a su lado, y en este nuevo camino ya no necesitas obligarte a cambiar con odio, miedo o vergüenza. Cambias con claridad, con intención y, lo más importante, con amor propio. Este sentimiento de alivio es liberador, es como soltar un peso que has cargado durante años. Es mirarse al espejo y ver ya no a alguien que fracasa, sino a alguien que está evolucionando. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma de comer, de trabajar, de relacionarse, de descansar. Incluso cambia la forma en que sueñas, porque ahora tus sueños ya no son un escape de la realidad, sino una extensión de lo que estás construyendo, paso a paso, con conciencia. Entonces ahora te pregunto, ¿qué hábito te gustaría transformar primero? Públicalo aquí en los comentarios porque tengo muchas ganas de leerlo. Y más que eso, quiero recordarles que no están solos en este proceso. Cada persona que comenta aquí, cada historia compartida, se vuelve parte de esta comunidad que crece desde la verdad, la vulnerabilidad y un deseo real de cambio. ¿Y sabes qué es más bonito? Es ver a personas como tú,
que quizás cargaron tanto dolor en silencio, ahora dando los primeros pasos hacia una nueva versión de sí mismos, una versión más ligera, más despierta y más consciente. El viaje no tiene por qué ser perfecto, ella solo necesita ser honesta. Y si hoy lograste verte en alguna parte de este video, entonces es señal de que algo en tu interior está despertando. Continúe con esta claridad, alimente esta esperanza y continúe practicando esta nueva forma de vivir, porque mereces vivir con presencia, mereces transformar tus hábitos sin cargar con el peso de la culpa y lo más importante, mereces sentirte en paz contigo mismo. Esto es solo el comienzo y ya es hermoso tal como está. Dejas de ser alguien que lucha contra sí mismo y te conviertes en alguien que se comprende a sí mismo. Y este cambio es más que un giro clave. Es el comienzo de una nueva identidad. Porque cuando dejas de ver tus comportamientos como fracasos y empiezas a verlos como respuestas emocionales que simplemente necesitaban ser aceptadas, todo cambia. Te reconectas con tu esencia, con tu verdad, y empiezas a actuar en base a ella. Este nuevo yo no es alguien perfecto que nunca falla. Es alguien consciente, es alguien que siente miedo, sí, que a veces todavía se enoja, pero ahora sabe qué hay detrás de cada emoción. Ahora reconoces los factores desencadenantes, comprendes los patrones y, lo más importante, te perdonas a ti mismo cuando escapas de ellos. Aquí es donde la transformación se vuelve sólida, cuando empiezas a confiar en ti mismo, incluso cuando tropiezas, porque sabes que cada caída es parte del viaje y no una prueba, más de que nunca lo lograrás. Este nuevo yo no vive en guerra consigo mismo, vive en construcción. Entiende que el verdadero progreso no proviene de la prisa, sino de la constancia emocional. Y eso, en sí mismo, ya es liberador. Piensa en ti mismo dentro de un mes, controlando tus emociones. Imagínate despertarte y sentir que por primera vez en mucho tiempo tienes el control de tu vida en tus manos. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora sabes cómo afrontar cómo te sientes. Tienes herramientas, tienes conciencia, tienes claridad. Esa necesidad de rendirse a mitad del día ahora se convierte en una pausa consciente. Ese crítico interno que te paralizó ahora se convierte en un recordatorio de que puedes darte la bienvenida a ti mismo. Ese miedo a no ser suficiente ahora se convierte en motivación para crecer verdaderamente, y es en este nuevo ritmo que empiezas a tomar decisiones que antes parecían imposibles. Decir no sin culpa, pedir ayuda sin vergüenza, cuidar de ti mismo sin pensar que es egoísta. Esta nueva versión de ti no nació de la nada, es el resultado de cada paso que has dado hasta ahora. Cada vez que te detuviste a reflexionar, cada vez que te quedaste hasta el final de un video como este, cada vez que te comprometiste con tu proceso aún sin saber cuál sería el siguiente paso. Esto es lo que construye una nueva identidad, la suma de pequeñas actitudes hechas con conciencia, coraje y coherencia. Tu nuevo yo ya está en movimiento y tal vez solo necesites un recordatorio de eso ahora. Así que déjame recordarte, esta versión es tuya. No pertenece a un ideal inalcanzable. No está reservado solo para quienes tienen su vida organizada, ni para quienes nunca se equivocan. Esta versión más ligera, más consciente, más emocionalmente inteligente, vive en nuestro interior. Y todo lo que necesitas para acceder a él ya está dentro de ti. Lo que puede faltar es simplemente el espacio mental, emocional e incluso físico para permitir que este nuevo yo se revele. Y empiezas a crear este espacio cuando eliges tratarte a ti mismo con más respeto, más paciencia, más escucha. El mundo ya es demasiado exigente contigo. Aquí, en tu proceso de transformación, lo que necesitas es convertirte en tu propio lugar seguro. Un lugar donde puedes cometer errores, volver a intentarlo,
aprender, crecer, sin miedo constante al juicio, porque cuando te conviertes en ese espacio para ti, todo se alinea, tus hábitos, tus emociones, tus metas. Y en Mintos, esta alineación, descubres que vivir con equilibrio emocional no es un destino final, es una práctica diaria, una elección que repetida cada día construye una nueva identidad. Una identidad que no necesita demostrarle nada a nadie, porque ya sabes quién eres. Y es en esta certeza silenciosa donde nace el verdadero poder. Del caos a la claridad, todo comienza dentro. Y quizás este sea el mayor aprendizaje de todo este viaje. Darte cuenta de que la verdadera transformación no viene de afuera, no depende de que alguien te empuje, te exija o te muestre el camino perfecto. Sucede cuando te permites mirar hacia adentro con honestidad y valentía, cuando decides que ya no quieres vivir en el automatismo, en la culpa, en el ciclo del autosabotaje. Y sabes lo más poderoso de todo esto, no es necesario que sea perfecto para tener éxito, solo necesita ser real. Y si hasta ahora has sentido que te reconociste en cada parte de esta conversación, entonces respira profundamente ahora, porque esto es una señal de que estás listo o lista para cambiar realmente, no por presión, sino por intención, no por miedo a permanecer en el mismo lugar, sino por un profundo deseo de evolucionar. Cuando tomas la iniciativa en tu historia, incluso con miedo, incluso sin todas las respuestas, ya estás construyendo una nueva versión de ti mismo. Y esta versión no surge de la noche a la mañana. Nace cuando decides día tras día ser alguien que comprende, respeta y elige actuar incluso cuando es difícil. Porque la claridad no es mágica, es resultado de la presencia, de la escucha, de la práctica. Si esto tuvo sentido para ti, deja un comentario con una palabra que defina cómo quieres sentirte a partir de ahora. Puede ser ligereza, fuerza, paz, consistencia, presencia, cualquier cosa que tu corazón pida. Y más que escribir, deja que esta palabra te guíe en los próximos días. Vuelve a este vídeo cuando necesites un recordatorio. Guarda. Comparte con alguien que también esté intentando salir del modo automático, alguien que merezca recordar que el cambio es posible. Y sobre todo, permítase empezar, aunque sea con pequeños pasos. La transformación comienza con un paso. Quizás este vídeo sea tuyo. Quizás este momento de ahora sea ese silencioso punto de inflexión que recordarás con orgullo en el futuro. Así que elige sentir. Elige actuar, elige continuar, porque el caos que alguna vez te asfixió puede convertirse en el suelo donde nazca tu claridad. Y estoy aquí para recordarte, no estás solo. Tu viaje inspira, tu historia importa, y este viaje apenas comienza. ¿Vamos juntos?